Vayamos a leer Primera de Pedro capítulo 4, vamos a leer de versículo 1 al versículo 11. Dice la palabra de nuestro Dios: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriaguez, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oremos al Señor por su palabra. Señor, damos gracias a ti por tu palabra. Y en este momento pedimos para que por tu gracia y gran amor, nuestros corazones y oídos sean abiertos a tu palabra. Y que nosotros, Señor, podamos con obediencia, con temor y temblor, obedecer a tu voz. Consuela, exhorta, anima hoy a tu iglesia. Y también que los incrédulos escuchen nuevamente la noticia, la buena noticia del Evangelio. Que puedan ver la gloria de Cristo y puedan acudir a Él. Te lo pedimos, oh Rey de Gloria. Edifica tu iglesia a través de tu palabra. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos y amigos, pueden sentarse. Quisiera comenzar con una pregunta. Y pues claro que lo que espero es que reflexione en ella, no que me responda en este momento. Y esta pregunta es: ¿estás viviendo conforme a la voluntad de Dios? ¿Estás andando conforme a la voluntad de Dios? ¿Estás viviendo para su gloria? Recuerda, medita en la pregunta. No te apresures a responder. Si quizás has dicho, sí, vivo para la gloria de Dios, pues te hago una pregunta, otra pregunta. Y en el sufrimiento, cuando las cosas están muy mal, cuando estás enfermo, cuando te persiguen, cuando tienes muchos enemigos, aún en esa situación, ¿te conformas a la voluntad de Dios? ¿Sufres para su gloria? Estas preguntas son muy importantes, ¿sabes, querido hermano mío, iglesia de Dios? Porque la forma como vivimos y el por qué vivimos de nosotros, la iglesia, debe ser diferente a la del mundo. Si no hay una diferencia en cómo vivimos, incluso cómo enfrentamos las dificultades, entonces ¿realmente seremos iglesia? ¿Realmente somos cristianos? Aún la forma en cómo enfrentamos el dolor y sufrimiento en nuestras vidas. ¿Pero por qué? Porque nuestras vidas
lo que somos, lo que sufrimos, todo, todo debe ser para la gloria de Dios. Ha sido llamado tú y yo para su gloria, para conformarnos en su voluntad, no cuando las cosas están bien, no, en todo momento y en toda circunstancia. Quizás si has meditado realmente en las preguntas, quizás te sientes algo culpable. Porque si recuerdas por un momento, fácil, rápidamente, al menos una ocasión en la cual sufriste, no sufriste para la gloria de Dios. Te quejaste contra Dios y tú dices, pero es que yo nunca le dije a Dios por qué me tenía así. Sin embargo, con la actitud de tu corazón hacia las aflicciones, aun cuando sufres y te centrabas en ti mismo y decías que yo sufro más que nadie, mira mi vida tan miserable como es, eso no es sufrir para la gloria de Dios. Entonces la pregunta sería, entonces ¿cómo? ¿Cómo sufrimos? ¿Cómo vivimos para la gloria de Dios en todo momento y en toda circunstancia? Te doy una respuesta a la luz de lo que vamos a ver en este pasaje el día de hoy. Lo haremos, hermano y amigo, armándonos del pensamiento de Cristo. Si nos armamos del pensamiento de Cristo, será posible siempre vivir para lo que debes vivir, para la gloria de Dios. Por esta razón, el argumento de este sermón, quisiera compartirlo con ustedes para que lo tomen en cuenta a lo largo de la predicación, es que solo aquellos que se armen del pensamiento de Cristo vivirán para la gloria de Dios en el sufrimiento. Repito, solo aquellos que se armen del pensamiento de Cristo vivirán para la gloria de Dios en el sufrimiento. El título de este sermón es Armaos del pensamiento de Cristo. Armaos del pensamiento de Cristo. En mi bosquejo homilético tengo 2 puntos principales. De versículo 1 al versículo 6. Pensad como Cristo en el sufrimiento. Repito, pensad como Cristo en el sufrimiento. Y la segunda parte o división, la vida que da gloria a Dios por medio de Cristo. Repito, la vida que da gloria a Dios por medio de Cristo. Antes de entrar de lleno al pasaje, quisiera dar un contexto histórico de forma rápida para que entendamos quién está hablando, recordamos quién está hablando y a quién está hablando. Como lo dice muy bien la carta, el que escriba acá, esta carta, primera de Pedro, es el mismo apóstol Pedro. El autor de esta carta es el apóstol Pedro. Se cree que fue escrita desde el año 65 después de Cristo al 66. Su audiencia, en este caso serían los que reciben la carta del apóstol Pedro, eran hermanos que habitaban en Asia Menor, como lo dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 1. Dice que escribe a quien, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estos son los hermanos a los cuales Pedro escribe, hermanos de Asia Menor, hoy conocido como la actual Turquía. Pero ¿cómo vivían estos hermanos? ¿Cómo eran sus circunstancias históricas las cuales le tocó a vivir cada uno de ellos? Pues bueno, cuando leemos la carta, con solo leer la carta de Primera de Pedro, te das cuenta de que el apóstol Pedro hace una constante alusión a los sufrimientos y padecimientos que ellos estaban sufriendo y están llamados a sufrir. Y esto se entiende a la luz de la historia, porque del 65 al 66 después de Cristo sucede algo en Roma. Lo que sucede es que en estos años cercanos a la fecha en la cual fue escrita esta carta, es que Nerón en este tiempo quemó a Roma, le incendió. Nerón quemó a Roma en julio del 64 después de Cristo.
Y algunos historiadores piensan o creen que Nerón hizo esto para poder construir nuevos edificios. Él quería una Roma más moderna, ¿no saben? Y él quema todo. ¿Y sabes qué hace Nerón? Pues obviamente le tenían que echar la culpa a alguien, ¿verdad que sí? Se la echa a los cristianos en Roma. Hermano, en ese tiempo Roma tenía el imperio, ¿sabes? Sobre gran parte, no solamente de Roma, sino también de Asia. Ellos gobernaban esos sectores, estas tierras. Por lo tanto, esa persecución que se origina en Roma se esparce sobre toda Asia. Lo que quiere decir es que estos hermanos están siendo juzgados de forma injusta por algo que no habían hecho. Eran acusados de haber quemado o haber encendido la ciudad de Roma. Ante tal acción, es evidente que estos hermanos sufrían, ¿verdad que sí? Padecían. ¿Y qué les dice Pedro a unos hermanos que están sufriendo y están padeciendo? ¿Qué les dice? Versículo 1 del capítulo 4 les dice, armaos del pensamiento de Cristo. Eso es lo que les dice. Armaos del pensamiento de Cristo. Y cuando vamos al versículo 1, si se da cuenta, comienza con una palabra, es puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. El puesto es una palabra que conecta el capítulo 4 con el capítulo 3. Y la verdad es que no existen capítulos ni versículos en los escritos originales. Así que hay un desarrollo, una conexión con el pasaje anterior que fue que leyó nuestro hermano Gilbert. ¿Y recuerdan lo que leíamos hace poco, mis hermanos y amigos? ¿De qué hablaba Pedro? Hablaba del carácter y comportamiento que ellos tenían que tener. Y le dice, si van a sufrir, ¿sufran por qué? Por causa de la justicia. Si van a sufrir, sufran por tener unas vidas piadosas delante de Dios. Pero además de eso, les explica y les muestra el por qué tienen que vivir de esa manera. Versículo 18 del capítulo 3, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El sufrimiento es una realidad, mi querido hermano, en la vida cristiana, porque tu Señor, tu Cristo, también sufrió. No esperes, no te imagines por ningún momento de que si Cristo sufrió, tú no vas a sufrir. ¿O acaso el discípulo es mayor que su maestro? Obviamente que no, ¿verdad? El sufrimiento es una realidad acá en la vida de esta iglesia. Sin embargo, aún en el sufrimiento, en ese sufrimiento, se les exhorta a vivir una vida justa y piadosa. Una vida que dé gloria y honra a Dios por medio de Cristo. Y eso no es fácil. No es fácil. ¿Sabes qué hacemos nosotros cuando sufrimos? Pensamos en nosotros que sufrimos. No pensamos en más nada. Cuando no tienes la harina para hacer tu arepa en la mañana, si es que te ha llegado, si te ha tocado experimentar esta situación, tú en ese momento no piensas que incluso otra casa también le faltará lo mismo. Y cuando te come la arepa en la mañana, tampoco lo piensas. Dices, yo estoy comiendo, yo estoy bien. Y tú crees que si no es capaz de pensar en un hombre que lo ves durante la semana, que es tu vecino, ¿vas a considerar a Dios? No, no lo vamos a considerar. Tristemente, por naturaleza caída, tendemos a pensar solamente en una persona, en nosotros mismos. En nosotros mismos. De esa manera no podemos vivir para la gloria de Dios, porque tenemos un altar, un trono en nuestro corazón y siempre está sentado una persona, nosotros. Siempre será así. Entonces, ¿cómo vivir para la gloria de Dios? Y aun cuando sufrimos, ¿cómo se hace eso? Le dice, armaos
vosotros también armaos del mismo pensamiento. El primer elemento que aquí presenta en cuanto a Cristo es que Cristo padeció ¿en qué? En la carne, en su carne. Y esta expresión se repite muchas veces a la iglesia con relación a Cristo y también a ellos, para que entiendan que así como Cristo sufrió en su carne, también nosotros hemos sido llamados a padecer y a sufrir de la misma manera. Recuerda, tu Salvador, iglesia, también sufrió y experimentó el peor de los escarnios. ¿Por qué? Porque Él no merecía tal sufrimiento, tal rechazo. Y si tú piensas, pero ¿cómo es esto de armarme? La palabra armarse es una palabra relacionada con el tema militar. Aquí Pedro pone en su memoria, en su pensamiento, para los hermanos, un hombre que va a la guerra, pero para ir a la guerra, ¿sabes qué tienes que hacer? Alistarte, ¿cierto? Tú no vas a ir a la guerra sin tu fusil, sin tu chaleco, con las provisiones, sin tus buenas botas. Tampoco irás sin tu casco. ¿Sabes qué pasa si un soldado se va a la guerra sin su casco? Su armadura total, completa. Las probabilidades de muerte serán mayores. No decimos con esto que si lleva su casco no lo van a matar, porque si el francotirador es muy bueno, lo van a matar. Sin embargo, el soldado sabe lo que tiene que hacer para sobrevivir y para vencer la adversidad que se le presenta. La pregunta es, mi hermano y amigo, ¿tú sabes lo que tienes que hacer para enfrentar las dificultades de la vida, el sufrimiento? ¿Sabes qué tienes que hacer? Según aquí Pedro es armarte, colocarte el casco. Y este casco, ¿sabes cuál es? Lo dice el pensamiento de Cristo. Muchos hablan de la guerra espiritual, ¿cierto? De echar demonios, reprender demonios. Pero la verdadera guerra espiritual es una guerra del pensamiento, de lo que se cree. Es una guerra de la mentira con la verdad, de la luz con la tiniebla. Esa es la verdadera guerra que se libra todos los días. Siempre hay guerra. El asunto aquí es, ¿de qué bando estás tú peleando? ¿De la mentira o de la verdad? Si algo le podía ayudar a estos hermanos a vivir para la gloria de Dios, a pesar de las dificultades, era que ellos pensaran como Cristo pensó. Que el propósito, palabra que usa la versión Biblia de las Américas, sea también nuestro propósito. La única forma y la única manera de poder vivir ese momento para la gloria de Dios es pensando como Cristo. Es protegiendo tu mente, a la vez tu corazón, con el propósito y el pensamiento de Cristo Jesús. Pero tú dirás, pero ¿cuál es el pensamiento de Cristo? Pues lo dice al final del versículo 1. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Según lo que dice aquí Pedro en cuanto a Cristo, es que el propósito de Cristo fue vencer el pecado, matar el pecado por el sufrimiento. Versículo 18 del capítulo anterior. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Pero, ¿por qué Cristo padeció? ¿Por qué pecados Cristo murió? Pedro lo dice. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. El justo Cristo padeció por los injustos, nosotros. El juez perfecto, santo, justo, se baja de su estrado. ¿Sabes para qué? Para entregar su vida por el criminal. ¿Sabes? Cristo, puesto que Él quería y vivía para la gloria de Dios, tenía un solo pensamiento, un solo propósito. Dar gloria al Padre, dar gloria a Dios
salvando a pecadores. Pero sabía que el medio para lograr el fin era sufrimiento, era el martirio, era la cruz. Por medio de esa su muerte es que vence la muerte. Por su muerte nosotros hoy podemos tener vida y vida en abundancia, hermano. Cristo solamente quería ese momento culminante importante en el cual en sus labios se escucharía: consumado es. Ya, está lista la obra de salvación, pero para eso Jesús sabía que tenía que ir a la cruz, para sufrir y cargar sobre sí mismo, como dice Isaías, nuestras transgresiones y nuestros pecados. Por sus llagas, dice, fuimos nosotros curados. Hermano, entiende, la muerte de Cristo, su sufrimiento termina ¿en qué? En victoria. Es en victoria. Versículo 18 dice, siendo la verdad muerto en la carne, sí murió, pero dice, pero vivificado en espíritu. Si Cristo se hubiese quedado en la tumba al tercer día, hubiese perdido. Hubiese sido una realidad lo que tanto los hombres celebraban. Oh, matamos ya a Jesús. Logramos nuestro objetivo. Sin embargo, al tercer día se halla una tumba vacía. ¿Sabes por qué? Porque como lo dice la palabra del Señor, este que ha muerto, ha resucitado, versículo 21. Y subió al cielo y está a la diestra de Dios. Y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Hermano, Cristo venció. Pero venció el pecado por medio del sufrimiento. ¿Y sabes cómo eso afecta o debería afectar la vida del creyente cuando él se reviste de este pensamiento y propósito de Cristo? Y es que por el sufrimiento trae gloria al Padre, trae gloria a Dios. Es lo que dice el versículo 2. El para señala el propósito. La razón por la cual debes revestirte, colocarte el casco del pensamiento de Cristo, es para que vivamos este tiempo en la carne, no conforme, dice, no conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Dice, versículo 3, ya basta el tiempo pasado para haber hecho lo que le agradaba a los gentiles. Se da cuenta que el juego de palabras de Pedro es claro. ¿Vives para agradar a los hombres o vives para agradar a Dios? ¿Te conformas a la concupiscencia de los hombres de tu propio corazón caído, malvado, depravado? ¿O te conformas a la voluntad de Dios? El pensamiento de Cristo y la razón por la cual debemos revestirnos de este pensamiento es que podamos tener una vida justa, piadosa, irreprensible delante de Él. ¿Y sabes por qué? Porque cuando tú vas al Evangelio y hallas a un Cristo crucificado, ahí lo ves. ¿Sabes por qué está ahí? Para hacerte libre. Para hacerte libre. Recuerda, su padecimiento terminó con el pecado. En otras palabras, Cristo venció el gobierno del pecado. Cristo ha vencido, hermano. ¿Por qué entonces volver a la vida pasada? ¿Por qué ahora jugar entre, ¿será que vuelvo o no vuelvo? ¿Será que me voy atrás? ¿Será que voy a dejar de hacer lo que Dios me manda hacer? No juguemos con el pensamiento de volvernos atrás. Ni siquiera seamos tentados por algún momento de caer en los pecados que antes hacíamos o cometíamos contra el Señor. Porque la razón por la cual Cristo murió, además de salvarnos de la ira de Dios, que ya es una realidad, también murió para que tú y yo fuéramos libres
del gobierno, del pecado en nuestros corazones para vivir una vida que glorifique y exalte el nombre del Señor. Este mismo Pedro es el que dice, hermanos, ustedes han sido salvados para anunciar las virtudes de aquel que os salvó. ¿Te das cuenta lo glorioso que es esto? Dios, además de salvarte del infierno, te salva hoy, cada día, te salva a ti y a mí de nosotros mismos. Te hace libre y te permite vivir una vida de libertad, una vida que dé gloria y honra al Señor. Pero ¿sabes qué produce esto? Sufrimiento. Sufrimiento. Versículo 4. A ellos le parece cosa extraña que ya ustedes no caminen con ellos. Hace unas semanas le preguntaba a un joven, le preguntaba yo, porque sé que ha comenzado a andar por los caminos del Señor no hace mucho tiempo. Y yo le preguntaba, ¿cómo reaccionó, cómo respondió las personas ante ese cambio que es evidente? Porque ya tú no eres el mismo de antes. ¿Cómo la gente respondía? Él decía, bueno, sorprendidos, extrañados. Algunos me juzgan. A veces pienso hasta injustamente porque dicen, no, eso no es cristiano, eso es mentira. Te das cuenta, hay una incomodidad en el mundo cuando ya tú dejas de caminar con ellos. ¿Sabes por qué? Porque por naturaleza somos influenciados y influenciamos a otros. Y lo que ellos esperarían es que tú vivas y camines con ellos. En cambio, aquellos que realmente han sido revestidos del pensamiento de Cristo y son su iglesia, no pueden vivir como ellos. No podemos vivir como ellos. Y por eso somos rechazados. La palabra aquí es ultrajado. Es como que te agarraran. Yo no sé si ustedes todavía usan eso. Yo recuerdo que eso se usaba en la casa. Ya ahora no. Ahora usamos bolsitas, en algunas oportunidades de arroz, para machacar el ajo. Pero en su debido momento en la casa había un recipiente de madera y como forma de un palito grueso, de madera también, no recuerdo el nombre de eso en este momento, me disculpan. Y uno pelaba los ajos, lo lanzaba ahí y comenzaba luego ¿qué? A machacarlo, ¿verdad? Para luego echarle a las caraotas, muy bueno con las caraotas, o cualquier otro tipo de granos o alimento, se hacía eso. Bueno, la palabra aquí ultrajar es la misma. Trae a memoria eso, hermano. ¿Para qué? Para que esperes que el mundo te trate así, que te machaque, que quieran hacerte polvo, hacerte nada. Si eso no pasa, algo mal está en nosotros, algo mal hay en nosotros. Y lo más seguro es, y lo que está pasando es que la iglesia hoy día quiere ser amigo del mundo, no su enemigo. Y cuando tú buscas hacer eso y haces eso, pues obviamente, porque el mundo se va a molestar hoy día con la iglesia cristiana, si la iglesia se comporta y vive igual que ellos. Si su forma de comportarse y vivir, incluso la forma como dirigen un culto eclesial, parece un concierto. ¿Por qué molestando con los evangélicos? Ellos son chéveres. Ellos nunca me hablan a mí del arrepentimiento, no me hablan a mí del pecado. Me hablan del amor y la gracia de Dios, siempre. Es lamentable, pero la respuesta natural a una vida cuyo pensamiento es el de Cristo es que igual que Cristo seremos ultrajados y rechazados por los hombres. Si tú al caminar en esta tierra no eres llevado al martirio por los hombres, si tú no eres llevado al monte y ser ahí crucificado, es porque algo estamos haciendo. Y no, algo no estamos haciendo y es pensar como Cristo, vivir como Cristo. Pero eso es el aliento de una iglesia que está sufriendo por las causas correctas o al menos son llamados a eso. Es que hay un juez ahí. Pasa todo eso, sí, pero hay un juez.
Hay alguien ahí como juez, Señor, que juzgará. Versículo 5. Pero ellos darán cuenta, tendrán que rendir cuenta. ¿Por qué? Porque está preparado, porque está preparado alguien para juzgar a los vivos y a los muertos. Ellos darán cuenta a alguien que está listo para impartir juicio, castigo, una sentencia de juicio sobre ellos. Amigo, aquí presente, el peor error que tú puedes cometer esta mañana es salir de estas puertas, irte a tu casa y pensar que nada va a suceder. Sí, cierto, vas a ir a tu casa, vas a seguir viendo pornografía, vas a seguir mintiendo, vas a seguir fornicando, adulterando, vas a seguir dañando a otras personas, te vas a seguir deleitando y gozándote en lo que Dios aborrece. Porque eso es lo que hace el mundo. Aquí lo dice claramente. Porque estos hombres andan en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Todo esto es abominable ante el Señor. Él es un juez, recuerda, Él ve todo y todo será juzgado por Él. Pero claro, como no cae fuego del cielo, yo pienso que Dios no va a hacer nada, ¿cierto? Pero te equivocas. Hay un juez preparado. Llegará el día en el cual tú y yo seremos juzgados. Porque éste juzga vivos y muertos. Pero eso, ¿cuál es el aliento de nosotros, su iglesia, de aquellos que sufren hoy? Es que hoy nos matan, pero ante el Señor vivimos. Eso, hermano, sufre, sufre. Ármate el pensamiento de Cristo y entiende que aunque eres ultrajado hoy y es pisoteado y rechazado, y que aún tendrás que sufrir tantas cosas, esto es necesario para el día de mañana vivir la gloria eterna ante el Señor. Las mismas palabras usadas en este versículo en cuanto a aquellos que viven en espíritu según Dios, versículo 6. Porque por eso también se ha predicado el evangelio a los muertos, haciendo referencia a los que han muerto. Incluso muchos de ellos por causa de su fe han muerto, sí lo han matado, sí han sido juzgados de forma injusta, lo dice. Son juzgados según los hombres, pero viven según Dios. Están vivos ante la presencia de Dios. Y aquí la palabra vida, que vive ante Dios, es la misma palabra usada, similar a la del versículo 18 del capítulo anterior. ¿Y sabes qué está diciendo? Así como Cristo fue martirizado, fue matado y sufrió, pero hoy está ante la presencia del Padre con poder y autoridad y magnífica gloria. Así estarán también aquellos que igual que Él sufren, pero sufren para la gloria de Dios. Es lo que está diciendo Pedro. Hay una esperanza y un gozo para aquellos que sufren por las causas correctas, que sufren, armados del pensamiento de Cristo, para que aún en el sufrimiento darle gloria y honra a aquel que siempre se la merece. Pero, ¿qué es vivir para la gloria de Dios en el sufrimiento? ¿Qué es esto de vivir según la voluntad de Dios en las dificultades? ¿Qué es eso? ¿Cómo se vive eso? Pues eso lo dice en la segunda división. Y quisiera que me acompañara a un segundo punto, el cual es la vida que da gloria a Dios por medio de Cristo. Recuerda que Pedro ya ha dicho, armados del pensamiento de Cristo, ¿para qué? Para que vivan conforme a la voluntad de Dios y no deleitándose en los pecados.
para que tenga una vida justa y piadosa. ¿Y cuál es esa vida justa y piadosa? ¿Cuál es esa vida que se conforma a la voluntad de Dios? Lo vemos a partir del versículo 7. Dice, mas al fin de todas estas cosas se acerca. Sé pues sobrios y velá en oración. Sobrio, ¿sabes la palabra sobrio? Es estar atento, es estar velando, es estar despierto. ¿Y sabes qué es lo triste? Que a veces pensamos que estamos en la posición del que vela, pero somos como los vigilantes. No voy a hablar de todos los vigilantes, seguro hay un vigilante que hace bien su trabajo. Pero por la experiencia y cosas que he visto, hay vigilantes que están ahí, están pagando para vigilar, pero ¿sabes qué hacen? Ven televisión. Conocí a unos muchachos que estaban de vigilantes y se ponían a jugar Free Fire porque tenían internet en la oficina. Algunos duermen, unos se ponen a jugar cartas. ¿Te das cuenta? Se supone que vigilan, ¿cierto? Porque son vigilantes, les están pagando para eso. Pero muchos de ellos no lo están haciendo. Te pregunto, mi hermano, en este tiempo malo, ¿tú eres uno de los que velan? ¿Que están velando? ¿Que son ese centinela? Atento, siempre atento. La verdad es que hemos sido llamados a velar, a ser sobrios. Y aquí Pedro nos dice cuál es la sobriedad de la cual él hace mención. Y es velando en oración. Hermanos, si hacemos una encuesta, solamente creyentes, no hablamos de acá de visitas, gente que viene de vez en cuando, no, de creyentes, gente que profesa la fe cristiana. Entonces una encuesta de cuánto tiempo ellos más o menos calculan que oran por día. ¿Y sabes qué es lo triste de la encuesta? Si hay sinceridad, obviamente, es que se ora muy poco, muy poco. Y peor aún, hay días en los cuales no se ora, donde no se pasa un tiempo con Jesús, con Cristo. Yo me pregunto, ¿cómo tú piensas vivir la semana para la gloria de Dios cuando no oras y le pides al Señor, Señor, dame la fuerza, ayúdame porque no puedo solo? Si tu día no comienza buscando la presencia de Dios, orando al Señor, si no pasas tiempo con Cristo, con el Señor, no pienses, no creas que pasarás el día tomando en cuenta lo que importa, que es darle gloria a Cristo, que darle la gloria a Él con tu vida. Velen en oración, hermanos. Oren al Señor. Quizás tú dirás, hermano, es que me cuesta orar mucho. Me cuesta orar mucho. Pero aquí la idea no es que te vayas acá, hermano, pensando, y bueno, voy a orar como Paul Watcher, que ora horas encerrado en su cuarto. No. De hecho, él una vez lo dijo, no hagas eso. Pero comienza con algo, 15 minutos, diariamente, mañana y en la noche, si el día es muy ocupado. Y si oras bien, ¿sabes qué va a suceder? Los 15 se conviertan en 30, los 30 en 45, luego ya oras una hora. Y habrán días en los cuales tú quieres seguir orando al Señor, pero tú dices, wow, tengo que ir a trabajar, tengo que hacer la diligencia. Así se vela, hermano, así se está despierto, en oración, orando, clamando al Señor. Aún yo tengo que pedirle mucho perdón al Señor, porque en varias oportunidades vine a este púlpito a predicar su palabra cuando no oré incesantemente para que Dios usara esta palabra para edificar y ministrar a su iglesia. Yo me pregunto, ¿un predicador que constantemente hace eso, esperará frutos de lo que está haciendo? No, porque no se trata de mi elocuencia o lo claro que soy, no se trata de eso, yo soy un instrumento, soy algo secundario. Aquí lo principal es el poder y la gracia del Señor, su Espíritu Santo obrando, con su palabra se predica fielmente, eso es todo. El predicador, pero tú también necesitas una dependencia totalmente del Señor.
Y cuando tú no oras regularmente y no oras realmente al Señor, ¿sabes qué estás presentando o mostrando claramente? Orgullo espiritual. Tú no necesitas de nadie, ni siquiera de Dios. ¿Te imaginas? Pero quizás hasta este punto tú puedes pensar, bueno, si yo estoy orando, leyendo mi Biblia regularmente, ya está listo, ¿verdad? Terminé. ¿Eso es vivir conforme a la voluntad de Dios? No, falta algo. Y es ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Te das cuenta de que lo que aquí está presentando son medios y formas en las cuales tú das gloria a Dios con tu vida? Y se lo dice una iglesia que está sufriendo, imagínate, que está siendo perseguida, que lo están matando. Él le dice, tienen que orar, pero también tienen que amarse, pero con un amor entrañable, un ferviente amor. ¡Wow! ¿Sabes qué trae eso a mi memoria? Es un corazón que está en llamas, un corazón que está encendido. Y este tipo de amor, ¿sabes qué hace? Es el amor que cubre, no un pecado, dos pecados, multitud de pecados. Normalmente alguien viene y dice, no, es que mi iglesia, y no, esa iglesia no aman, esa iglesia no dan tantos abrazos como en otra iglesia, y uff. Por eso que yo salgo rápido de la iglesia. Cuando termine el culto yo me voy para mi casa porque, ¿qué voy a hacer ahí? Ahí nadie comparte, ahí nadie habla. Te pregunto a ti que te quejas tanto, ¿tu corazón arde por tus hermanos? ¿Tu corazón arde por cada uno de ellos? ¿Y cómo es que tú esperas que el corazón de otro arde hacia ti si tú no estás ardiendo por él? Hermano, es un ferviente amor. Y Pedro lo que hace es citar Proverbios capítulo 10, versículo 12. ¿Sabes qué dice Proverbios capítulo 10, versículo 12? Dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Este amor ferviente es un amor que perdona. Es un amor que ama aunque no es amado. Es un amor que abraza, protege, cuida. Este es el verdadero amor, hermano, que hemos mostrado unos para con otros. Yo a veces he pensado, wow, Señor, perdónanos, si no podemos hacer algo tan sencillo como, por ejemplo, luego de este culto, tomarte algo de tiempo, hermano. Recuerda que pasaste toda la semana trabajando, cuidando de tu familia, cuidando de los tuyos, proveyendo para ellos. Quizás no viniste el viernes como acostumbras, pero estás aquí, ¿sabes? Estás aquí. Y aquí está congregado el pueblo de Dios. Cuando terminemos este culto, ¿qué vas a hacer? Bueno, es que estoy muy ocupado. No, es que hay mucho trabajo. Triste, muy triste. Si no eres capaz, hermano, de tomar tu tiempo, es que ese tiempo ni siquiera es tuyo, es el tiempo del Señor. Si no eres capaz de sentarte o pararte ya un poco más de tiempo con un hermano y preguntarle, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu vida espiritual? Y animarle, exhortarle, o incluso compartir un poco lo que el sermón hoy Dios nos habló a nosotros. ¿Cómo pensar que en una iglesia así los corazones de ellos arden unos por otros? No se trata aquí de hacer un juicio injusto, sino un juicio justo a la luz de la que la palabra nos muestra. Muchos decimos estar dispuestos a entregar nuestra vida por los hermanos. Escucho a algunos decir que están dispuestos incluso a vender sus bienes si un hermano se está muriendo o está enfermo. Pero si tú dices eso, pero no puedes compartir con un hermano, exhortar a un hermano, discipular a algún hermano, cuidar de un hermano, soportar a algún hermano, perdonar a un hermano, entonces te digo, eso es mentira, eres un hipócrita, eres un mentiroso. Aún a veces la clase de amor que muestra el mundo parece ser mucho mejor que la que aparentemente mostramos nosotros como iglesia. Y cuando vivimos de esa manera, no vivimos conforme a la voluntad de Dios y no damos gloria a su nombre.
Esta iglesia será reformada. No cuando tenga un título que diga reformado bautista, no, esta iglesia será reformada cuando sus miembros sean reformados y cambiados y vivificados por su palabra. Cuando esta iglesia maravilla al mundo por cómo se aman, cómo se comportan, cómo se tratan unos a otros, ahí seremos una iglesia realmente reformada por el poder del Espíritu Santo que actúa a través de su bendita palabra. Ahí seremos realmente reformados. Esa es la verdadera reforma. Es la que realmente importa. Este amor, si te das cuenta, no es un amor superficial. No es un amor de domingos o de viernes. Bueno, te bendiga, hermano. ¿Cómo estás? ¿Bien? Ok, chao. No, ese amor no es así. Incluso dice, hospedaos los unos a los otros. Pero dice, sin murmuración. ¿Sabes cuál es el problema de la iglesia de Filipos? No era que no hacían cosas, hacían muchas cosas, incluso más que nosotros quizás. Trabajaban, cuidaban al apóstol Pablo, le mandaban ofrendas, están siempre trabajando en la obra de la predicación del Evangelio. Se predicaba a Cristo, habían misiones, habían plantaciones, quizás también, pero no se soportaban entre ellos, no se mostraban amor mutuamente. Y dice el apóstol Pablo a estos hermanos, le dice, hagan todo sin murmuración. Y aquí dice, hospedados hermanos, pero sin murmuración. ¿Sabes qué es hospedar? Hospedar es abrir tus puertas a alguien, es alojarlo. ¿Sabes? Un hermano no debería, si un hermano nos visita acá y quizá viene un poco lejos, no debería pagar un hotel o un lugar para residenciarse si aquí hay una iglesia que por la gracia de Dios tienen un techo y unas paredes que le da calor y protección durante la noche. No debería pasar eso. Más bien dirían, hay muchos voluntarios que digan, mira, yo podría hospedar al hermano. Hermano, ¿recuerdas? Estás construyendo un cuarto allá arriba, ¿recuerdas eso? Te pregunto, ¿estás orando por eso? ¿Has preguntado, hermano, cómo va esa obra? O hermano, yo miro que eso es dinero, ¿no? ¿Cómo se ha hecho? Hermano, ¿qué día vengo para ayudar, para colaborar, si es posible hacerlo, no? O si no, al menos estás orando por eso. Hermano, no es poca cosa, estamos hablando de colaborar, de hospedar a hombres de Dios que están trabajando para que el reino de Dios avance. Cuando hacemos cosas como esta, preocupación, amor, estas cosas, hermanos, muestran la gloria de Dios en la vida de la iglesia. Una iglesia que vive para la gloria de Cristo. Es una iglesia que se ha colocado en su mente el pensamiento de Cristo y con esta se reviste todos los días de la semana. Pero otra forma en la cual se debe mostrar el amor, la edificación, cómo se muestra una vida que glorifica y exalta el nombre del Señor, es a través de los dones que hemos recibido. Primera de Corintios, capítulo 12, del 4 al 7. No la leí por cuestión de tiempo, pero dice claramente que hay una diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. También en Romanos capítulo 12, del 4 al 6, habla de un cuerpo. Recuerda, ahí habla de una iglesia, de una unidad, y dice que todos tienen dones también. Este tipo de dones que hemos recibido, no aquí hablamos de la agilidad para tocar una guitarra, bueno, ese es mi don, tocar guitarra y la toco todos los domingos para que los hermanos canten, no estoy hablando de eso. No estoy hablando de, bueno, yo sé hacer flyers, sé editar videos. No, esa habilidad, esas habilidades y otras muchas más, también las tiene un incrédulo. No conoce al Señor, no que en Cristo también hace lo mismo, incluso hasta mejor que nosotros. No se trata aquí de tener el don de la música, de las matemáticas. Sabemos que también esos dones son dados por Dios, pero a todos los hombres. Y aquí hablamos de la iglesia de Dios. Este tipo de dones son dones que solamente reciben los hijos de Dios, aquellos en el cual
habita el Espíritu Santo. Esos tienen los dones del Espíritu. Son unos regalos que Dios nos da a nosotros. ¿Sabes para qué? Para edificar, para ministrar, para servir a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Piensa en la gracia de Dios. Es infinita, ¿verdad? Es grande. Y según Pedro nos dice que tú y yo somos administradores de esa gracia. ¿Qué te parece? Aún en el sufrimiento y en el dolor, estás llamados a edificar la vida de otras personas. Me he quedado sorprendido hace poco, esta semana, viendo un video de una mujer que nunca se deja de mover. Es una mujer que tiene una enfermedad, una situación que no se conoce realmente por qué sucede, pero tiene un síndrome, una condición física en la cual siempre se está moviendo, no se puede dejar de mover. Dice que siempre tiene dolores de cabeza. ¿Y sabes qué hace esta mujer? Así como está. Trabaja, cuida de los suyos, tiene proyectos. Y yo me quedo sorprendido a veces cuando nos enfermamos, o incluso aquellas hermanas, hermanos que están en una situación muy delicada de salud, cáncer y otro tipo de enfermedades bastante difíciles, la tensión y otras cosas más que están sucediendo hoy día. Hay muchos enfermos en nuestra iglesia y te pregunto, hermanos enfermos que están padeciendo enfermedades físicas, ¿cómo tú estás ministrando los dones de Dios para edificar y servir a otros? A todos se nos dieron dones para servir a otros. No, pero somos como los discípulos, estamos ahí esperando que Jesús pase y me limpie los pies, porque los tengo lleno de polvo. No, hermano. Dios te dio a ti y a mí un don espiritual, dado por el Espíritu Santo, y es un paquete completo, esa es la salvación. Te salva del infierno, te salva de ti mismo, pero también te da un don o dones, en algunos casos no solamente es uno, son varios, con el fin de servir y ministrar a los santos de Dios. Te pregunto, ¿estás ministrando tu don a la iglesia de Dios? ¿Lo estás ministrando? ¿Sabes qué es lo más triste? Que te estás preguntando en este momento cuál es ese don que tú tienes. Qué triste, ¿no? Muchos de nosotros no sabemos ni siquiera el don que Dios nos dio, el don espiritual para edificar a otros. ¿Sabes qué muestra eso? El poco interés que tú tienes por servir a la iglesia. Porque los dones espirituales se descubren cuando se sirve al pueblo de Dios. Cuando tú sirvas al pueblo de Dios en lo que sea, en lo que sea. No vas a llegar ahí, yo soy bueno en esto, yo tengo que trabajar ahí. No, así no es. Así no se hacen las cosas. Así no se trabaja en la casa de Dios. A donde te digan, usted servirá y buscará servir. Y en ese servicio vas a descubrir ese don del Espíritu Santo que te ha dado para que ministres y edifiques al pueblo del Señor. Pero no termina ahí. Porque hay un regalo inefable, glorioso que demos todo como iglesia de Dios. ¿Y sabes cuál es? La palabra de Dios. Si alguien habla, hable conforme a la palabra de Dios. ¿Y sabes qué hacemos nosotros? Hablamos, pero muy pocas veces conforme a su palabra. Sencillo, hermano. Escúchate, escucha a otros, sus conversaciones incluso cuando termina el culto. ¿Qué hacemos? Hablar de cualquier cosa menos de su palabra. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hermano, te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que diste un consejo a un hermano en la fe? Recuerda, ¿cuándo fue la última vez que hiciste eso? Tú dirás, no es que nadie se acerca a mí, pero es que si nadie te conoce, ¿cómo se van a acercar a ti si no te conocen? Y tú eres culpable de eso. Y si tienes la oportunidad de dar un consejo, te pregunto, ¿fue un consejo bíblico? ¿O es lo que tú crees o piensas?
Es triste, pero nosotros a veces incluso nos lanzamos rápido. Me dicen algo, me piden un consejo y yo digo, bueno, así que se hace. Pero no se cita la palabra. Aún en los púlpitos está pasando mucho eso, es una realidad. Solo vemos hombres que hablan, y la palabra está cerrada, la Biblia está cerrada. Y tú dirás, no, es verdad, los predicadores tienen que leer su Biblia, estudiarla y predicarla, pero tú también tienes que hacerlo. Porque aquí no está hablando de predicadores, no está hablando aquí de pastores, está hablando de la iglesia. Está hablando de ti y de mí, hermano, como miembro del cuerpo de Cristo. Hemos sido llamados a hablar conforme a la palabra de Dios. Y también ministrar, pero escucha, ministrar también conforme al poder que Dios da. Date cuenta, date cuenta, Cristo te salvó, su sacrificio te da perdón, salvación, vida eterna. Por medio de su Espíritu Dios nos da a nosotros dones, nos da la gracia, una libertad para servirle, para adorarle, nos da su palabra, pero también nos da un poder para hacer todas las cosas. Cuando te sientes que no puedes más, tú dices, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Recuerda, revístete el pensamiento de Cristo. Para que aunque estés sufriendo ahí, estás padeciendo y te quedas paralizado, no puedes hacer nada. Recuerda, sí puedes hacer algo. Y es sufrir para la gloria de Dios. No puedo, me siento mal, creo que no lo voy a lograr. Pues lee, hermano, está en tu Biblia. Abre tu Biblia y léelo. Hace todo con el poder que Dios da. Dios nos da un poder a nosotros. Él nos llena, nos llena el tanque. Ese tanque nunca se vacía. Nunca está vacío. Pero tú no cuentas con ese tanque. Tú cuentas con los suministros propios que tus propios esfuerzos humanos, carnales, pueden llegar a lograr. Pero ¿sabes qué pasa? Siempre eso, ese tanque, ese suministro, es vacío, es un fracaso total. El final de todo esto, lo dice Pedro, que en todo, para que en todo es todo, hermano, todo es todo. No algo sí, algo no, todo, toda tu vida, todo lo que somos, todo lo que haremos, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El fin, el propósito por el cual hemos revestido el pensamiento de Cristo es que aunque estemos en cualquier dificultad y adversidad, podamos nosotros vivir para esta causa, para este propósito. El que en todo Dios sea glorificado, pero por Cristo. Porque solamente cuando tú estés anclado a Cristo, pienses como Cristo y vivas a la luz de la gracia de Cristo, con el poder que Cristo nos da por su Espíritu Santo, vas a poder vivir para la gloria de Dios, que es exaltada por la obra, el sacrificio, la vida de Cristo Jesús. Queremos vivir para la gloria de Dios, queremos servir a Dios, queremos honrar a Dios, pero sin Cristo. No, hermano, no se puede así. No se puede. Jesús lo dijo, sin Él nada somos. Nada. Nada. No somos ni un 50% de algo. No somos nada, ni 1%. No somos nada sin Cristo. Pero creemos en Cristo, comenzamos a andar y pensamos que ya podemos solos. No. Tienes que revestirte del pensamiento de Cristo. Querido hermano, querida hermana, si has entendido que hasta el momento tu vida no está dando gloria a Dios como debería darle,
La gracia del Señor, su sacrificio, hace todo posible. Quisiera terminar este sermón con aplicaciones. La primera de ellas, quisiera dárselas a nuestros amigos aquí presentes. Querido amigo, estás aquí presente. Es un regalo, una bendición de parte de Dios que estés aquí. Pero entiende que no es suficiente. Tú te deleitas en el pecado que Dios odia y rechaza. Y dice Pedro que hay un juez que está listo para juzgar. Si tú no crees en Cristo, entonces tú persigues a Cristo. Y si persigues a Cristo, persigues a los que siguen a Cristo. Y si haces eso, recuerda, algún día serás juzgado porque el juez está preparado para juzgar a los muertos, a los que ya han muerto, pero también a los que viven todavía. Y tú eres uno de esos que todavía vive, ¿cierto? Cree en Cristo. Cree en Cristo y permite que tu vida sea liberada de este poder absoluto que tiene el pecado sobre tu vida. Queridos hermanos, querida iglesia, tienes que revestirte del pensamiento de Cristo. Debemos revestirnos del pensamiento de Cristo para que aún en los peores momentos, en la adversidad del sufrimiento, podamos vivir conforme a la voluntad de Dios para la gloria de Dios por medio de Cristo Jesús. Oremos al Señor y demos gracias, Señor, por su palabra. Señor Jesús, damos gracias a ti por tu palabra, por esta mañana en la cual fuimos edificados a través de este sermón. Danos la gracia, danos de tu amor, tu misericordia, danos la oportunidad no solamente de estar acá y escuchar tu palabra, sino también de poder aplicarla a nuestro corazón, a nuestra vida. Por medio de el revestimiento de tu pensamiento en nosotros, podamos vivir para tu gloria, oh Dios, en todos los momentos, en la enfermedad, en la salud, en la persecución, en todo momento, que podamos vivir para tu gloria, oh Dios. Ayúdanos a hacerlo todo conforme a tu palabra y conforme al poder que tú nos das para hacerlo. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.